Buenas tardes, secretario de la Presidencia, ministros, secretario. Buenas tardes a todos. Es un placer, un desafío enorme estar aquí con ustedes. Y quiero empezar con el siguiente punto de partida. 3 de cada 4 dólares que exporta Uruguay de bienes vienen del sector agro y 1 de cada 4 dólares de bienes que exporta Uruguay es del sector cárnico, 25%. En 2 años se van a cumplir 100 años desde que las exportaciones de carne refrigeradas superaron las exportaciones de tasajo. Eso fue en 1913. Y prácticamente desde ahí hasta ahora, alternando quizás con la lana y algunos otros productos, las exportaciones de carne han sido decisivas para este país. Y todos sabemos que no hay ningún país en el mundo, absolutamente ninguno, que dependa tanto de las exportaciones de carne como Uruguay. Ninguno. Ese es el punto de partida. Entonces es un sector, el sector cárnico, que es capaz de ser la usina de la economía, es capaz de promover el desarrollo y es capaz de mover la aguja. Es decir, es el único con capacidad de mover fuertemente la aguja de este país, y en particular en momentos como ahora, como estamos viviendo sin precedentes en la historia mundial, en la historia de nuestro país, donde sectores como el mercado doméstico, las inversiones están restringidas o con serias limitaciones, y donde la apuesta es al mercado global, al mundo, ¿verdad? Y ahí, entre los servicios y también los bienes, hoy hay una clara, digamos, mejor oportunidad para los bienes. Entonces, las exportaciones del sector cárnico tienen la posibilidad de mover la aguja de nuestra economía, de nuestro desarrollo. Ahora, para hacer eso, ¿qué es lo que precisamos? ¿Qué es lo que precisan? Precisan mercados, o sea, la clave es el acceso a los mercados. ¿Por qué? Porque los mercados hacen al desarrollo de las cadenas agroexportadoras, hacen a los productos que se producen, hacen a las personas, hacen a la tecnología, hacen a la inversión. A la larga, las empresas terminan siendo imagen y semejanza de los clientes, de los mercados a los cuales acceden. Entonces, es absolutamente vital ese acceso. Ahora, ¿qué obstáculos ha tenido Uruguay en los últimos años para el desarrollo de la cadena agroexportadora de carne? Básicamente es uno que tiene dos patas, dos brazos. Ese obstáculo es el acceso a mercados. Y esos dos brazos, digamos, que limitan de alguna forma, es, en primer lugar, el sanitario. Y el sanitario, el que más hemos tenido, ha sido siempre vinculado a la fiebre aftosa, pero no es el único hoy. Hay varios más aspectos de bioseguridad, y más en este mundo donde lo sanitario y la sanidad pasa a ser clave. Y acá en lo sanitario hay una muy mala noticia que tenemos que ser todos extremadamente conscientes, que es la ventaja sanitaria que Uruguay ha tenido en los últimos 20 años, y en particular esa ventaja sanitaria con los países vecinos, competidores que exportan los mismos productos que nosotros, Brasil y Argentina, se eliminó, se fue. No tenemos más esa ventaja sanitaria. Entonces, ahora estamos jugando en la misma cancha con unos jugadores muy fuertes, con los mismos zapatos y los mismos tapones, por decirlo de alguna forma. El otro obstáculo, que ha sido también parte del acceso y que es muy importante, tiene que ver con las cuotas, con los aranceles y las tarifas. ¿Bien? Pero acá hay algo que es clave, que para nosotros es importante lo que Uruguay paga de aranceles en la carne, los 200 millones de dólares, 205 que estamos pagando. No es lo más importante. Podría hacerlo a nivel sectorial, pero en realidad no es lo más importante. Y también de economía no podrían decir, bueno, pagamos por acá, recolectamos por acá. Y en el neto, para el país, es mejor tal o tal situación. Ahora, ¿cuál es el problema del acceso? Uruguay tiene un acceso en su exportación de carne que ustedes tienen que imaginarlo de la siguiente forma. Son como anillos concéntricos, ¿verdad? A medida que nos alejamos
de esos anillos del centro, ¿está bien? Cada kilo que exportamos, ¿no?, de esos anillos, además son anillos que el muro se va levantando, ¿está bien? Hay que hacer más esfuerzos para llegar a los últimos anillos. Cada kilo que exportamos de determinados niveles hacia adelante, hay una contribución marginal decreciente. Es decir, el exportador, y cuando digo exportador me refiero a todos los participantes de la cadena, incluido el productor, recibe menos dinero por cada kilo extra que exporta. Eso es el principal problema que tenemos en Uruguay, porque eso desincentiva a producir más, ¿está bien?, y a exportar más. Y esa es la gran diferencia que tiene Uruguay, no tanto con Brasil y Argentina, pero sí con los países de Norteamérica, exportadores de carne vacuna, y sí con los países de Oceanía, exportadores de carne vacuna, los principales. Y ese es el gran cambio, todo lo que está en comercio internacional, que se ha dado en los últimos, en particular, 5 años. Durante 30 años no pasó mucha cosa y de repente en 5 años el mundo pasó de una situación que era la A, por decirlo de alguna forma, a la Z. Entonces, ese es el segundo obstáculo, parte del acceso que nos debe llamar a la atención y que tenemos que tratar de derribar para poder estar en una situación donde cada kilo que produzcamos y cada kilo que exportemos tenga la misma contribución y nos lleve a una dinámica donde podamos llegar y alcanzar los bolsillos y los estómagos, digamos, de los consumidores que están dispuestos a pagar por el fenomenal activo que tiene Uruguay en nuestro sistema de producción, en nuestra cultura y en nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando Uruguay vence esos obstáculos, cuando los ha vencido? Y el Maya Oro pedalea de una forma fenomenal, ¿no? Si uno toma, voy a simplemente mencionar 2 casos. El acceso a Uruguay dentro de la cuota 481 de Europa, Uruguay desde 2012 hasta ahora exportó $1.000 millones, casi $1.000 millones en esa cuota. Y en los últimos años 140, 150 millones de dólares. Y es una ventana chiquita así. Y sin embargo, el sector exportador, productor y exportador de Uruguay rápidamente tiene una capacidad de mover la aguja. O sea, ¿qué sector exporta esos volúmenes tan rápido, ¿no? Ni que hablar lo que fue, por ejemplo, en términos sanitarios, cuando Uruguay logró acceder a Estados Unidos, allá por 2003, que prácticamente remodeló, cambió todo nuestro sistema de producción, y las inversiones en la industria. Y hoy tenemos programas, como por ejemplo el programa de carne orgánica, que son varios millones que se exportan a Estados Unidos específicamente en eso. Entonces, los mercados nos determinan y nos hacen. Dicho eso, a modo de introducción, pero creo haber sido claro, la temática de la presentación, que va a ser breve, la vamos a hacer compartida con el economista Álvaro Pereira. Yo voy a hacer la primera parte, que es la oportunidad y algo de la importancia y la urgencia del acceso a mercados. Y después una agenda propuesta 2020-2025, que es una agenda propuesta no por INAC, sino es una agenda donde han participado varias organizaciones, tanto del sector público como del sector privado. Es una agenda que estamos todavía construyendo, y es un proceso evolutivo, pero que nos parece absolutamente decisivo y tiene que ser ambiciosa también. La principal oportunidad es que cada vez se comercializa más carne en el mundo. La relación entre el volumen de carne comercializada sobre el volumen que se consume es mayor. Pese a todo lo que escuchamos de carnes alternativas, de todos los problemas, cada vez se comercializa más carne. Y eso es una oportunidad fenomenal para un país en el cual 1/4 de sus exportaciones de bienes es carne vacuna. Entonces, primera gran noticia y oportunidad. La segunda, cuando uno mira el comercio mundial de los últimos 20 años, las importaciones de carne, ¿sí? Es difícil ahí ver en la gráfica, pero yo se los cuento rápidamente. Hay varios bloques importadores que prácticamente se han estancado o no han aumentado. El caso más claro es Europa, ¿no? Europa en los últimos 20 años prácticamente no ha crecido en su volumen, ¿no? ¿Quién ha explotado? Ha explotado Asia, ¿no? Y esto es algo que nos consta, que el gobierno tiene muy claro lo que es el rol de Asia y lo que va a ser el rol de Asia. Para la carne vacuna, hoy Asia es la mitad de las importaciones en el mundo. Norteamérica es casi un 20%, es decir, que entre Asia y Norteamérica es un 70%. Europa es el 3%, 3,2%. O sea, Europa está quedando relegado. Entonces,
el futuro del comercio de alimentos y de los productos que tenemos acá en Uruguay está en Asia. Y es un desafío enorme porque estamos del otro lado del mundo, ¿no? Creo que no hay nada más desafiante que poner un churrasco en un plato en Japón, ¿no? O sea, un churrasco Uruguay, ¿no? Que tiene que pasar 50 días de tránsito, llegar allá, toda una cadena de distribución para llegar a un consumidor. Creo que nadie en el mundo hace un esfuerzo tan grande y con tantos puntos, digamos, críticos como ese. Y el mundo va a estar hacia adelante en Asia, ¿no? Y cuando decimos Asia, obviamente es China, ¿no? Y el barrio que está en la vuelta de China. China, ustedes tienen bien claro, es el principal importador del mundo de carne vacuna, carne ovina, carne aviar, carne porcina, lácteos, celulosa, madera, frutas, hortalizas, leche en polvo, o sea, cualquier producto de los que agarremos que tengamos acá en Uruguay, el principal comprador es ahí. No solo China, sino también Japón, Corea y los países sudeste asiáticos. Bien, sigo. La oportunidad entonces, primero, el mundo como nunca nos está, digamos, demandando los productos que tenemos acá en Uruguay, más allá de todo lo que pueda pasar post-COVID, que sin duda van a haber desafíos extra. Y la otra enorme oportunidad es la que hacía referencia el presidente Dinac, es decir, estamos con un activo, el activo semoviente, el activo ganado en niveles récord, lo cual es una oportunidad también fantástica y ojalá que eso se pueda mantener y llegar hacia adelante. Pero bueno, tenemos que ver entonces, lo que nosotros hemos traído acá es, ahí tienen la gráfica, las exportaciones del sector cárnico, todo el sector cárnico en millones de dólares, que el año pasado llegó a unos 2.200 millones de dólares, y este año nosotros estamos proyectando una baja importante, sustancial, pero bueno, la gran pregunta es qué va a pasar, qué oportunidades tenemos para los próximos 5 años, ¿no? Que no se la voy a pasar ahora, sino al final, pero hay una oportunidad realmente fuerte, o sea, tenemos dos trayectorias, una que nos puede llevar a un segundo escalón, que Uruguay realmente debe aspirar a estar ahí, y otra que, bueno, estaríamos en una situación muy parecida a la de ahora, que es con seguridad lo que nosotros no estamos esperando. El acceso es importante y urgente. A ver, de forma muy rápida, cuando hablamos de acceso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que buscamos? Podemos ver el retorno de las inversiones que uno hace en acceso, y noten la palabra que estoy diciendo, inversiones, es una inversión el acceso a mercados. Si vemos el numerador, ¿qué quiere decir? Bueno, acceder a más países, que hayan más plantas habilitadas, que hayan más especies habilitadas, ¿está bien? Que podamos aumentar lo que facturamos o lo que exportamos, eso es parte del numerador de acceso. Ahora, hay otro que es el denominador, es decir, hay costos, ¿no?, que cuando trabajamos en acceso también hay que disminuirlos, entre ellos los costos de aranceles y tarifas, que lo podemos ver como un costo, porque en el mundo, en el caso de los aranceles y las tarifas, esto es algo bastante elemental, pero lo comento igual, los consumidores pagan lo mismo por la carne nuestra que por la carne australiana y por la carne de donde sea, ¿no? Ahora, nosotros recibimos menos porque hay un diferencial de dinero que queda en los gobiernos, digamos, que aplican esos aranceles. Entonces, pasa a ser un costo, es decir, por el mismo producto, Uruguay, o las empresas de Uruguay, recibimos en algunos mercados 26%, 40% menos que otros países. Y eso en un commodity es imposible de corregirlo, es imposible. No hay forma en un commodity de sortear esa barrera. Y lo otro que buscamos también cuando hablamos de acceso es la gestión estratégica de los riesgos, ¿no? Que esto tiene varios componentes, pero hay uno de ellos que es macro, por ejemplo, cuando decimos, bueno, quisiéramos tener una canasta exportadora más diversificada en países. Bueno, para tener algo más diversificado en países tenemos que hacer mucho trabajo en términos de acceso. Cuanto menos hagamos en términos de acceso arancelario, más condenados o más focalizados estaremos en el país que presenta mejores condiciones, ¿tá? Es decir, en otras palabras, la situación hoy es, si uno dijera, bueno, quisiera estar menos concentrado en China, bueno, para estar menos concentrado en China hay que hacer
mayores trabajos en los otros países. Si no, vamos a estar inevitablemente concentrados en China, por poner un ejemplo, ¿no? Podría ser cualquier otro país. Es importante el acceso, y acá voy a hacer mención no solo a veces al acceso tarifario o de aranceles, que es muchas veces lo que tenemos en la cabeza, y decimos, Uruguay, estamos acá, no podemos hacer nada. No, en el acceso sanitario, es donde sí nosotros podemos hacer muchas cosas y donde tiene además un impacto fenomenal en nuestras exportaciones. Y voy a traer un ejemplo que es el del hueso y menudencias a China, que me encanta por los números, ¿no? Y por el impacto. Uruguay tiene acceso a China de hueso y de menudencias. El principal producto que exporta Uruguay a China en volumen es hueso. El año pasado exportamos 70 millones de dólares de hueso. Hueso de pierna, hueso de cadera, hueso de cogote. Hueso, 70 millones de dólares. De vino, Uruguay el año pasado exportó 10 millones de dólares. Y el otro año 15. De hueso a China, 70. Brasil no está habilitado a exportar con hueso. Argentina lo habilitaron el año pasado. Brasil y Argentina pueden exportar menudencias a China, Uruguay sí. Tenemos el acceso sanitario. Si hiciéramos la cuenta de cuánto sería volcar esos productos al mercado B, digamos, no China, si no tuviéramos habilitado China, la diferencia para eso son 100 millones de dólares. Es decir, Uruguay recibió el año pasado 100 millones de dólares más por tener esa habilitación de hueso y menudencias a China. Pregunta, ¿qué inversión le da al país 100 millones de dólares netos como esta? ¿Qué inversión nos da eso? Entonces, en un sector que factura muchísimo dinero, arriba de 2.000 millones de dólares, cualquier cambio en el acceso son muchísimos millones de dólares de retorno. Y esto es puramente sanitario, no hay otra cosa. Entonces, vaya si será relevante cuidar esto y mantenerlo. Y Uruguay tiene que mantenerlo. Entonces, el concepto es, el acceso a los mercados cárnicos es la mejor o una de las mejores inversiones, tengo que defender mi gremio, es la mejor inversión que puede hacer en realidad el país, ¿no? Tanto en lo sanitario como en los accesos. Muchos estudios dicen, bueno, ¿cuánto es ese retorno? De 20 a 1. Por cada dólar que se invierte, el retorno es 20. Termino mi parte por acá, ahora dejamos a Álvaro Pereira que va a complementar aquí, después vuelvo al final con la agenda, que es muy breve, y la continuación de esa gráfica. Bueno, muy bien. Subsecretario, ministros. Ha sido presentado este asunto un par de veces, pero nosotros por acceso entendemos que tenemos que atender a dos tipos de problemas que interactúan entre ellos y que es el destino de un país que quiere exportar alimentos. Tenemos que atender a las habilitaciones sanitarias y tenemos que atender a los elementos arancelarios. La situación más virtuosa es tener todos los mercados abiertos para todos los productos y no pagar ningún arancel. La peor situación es tener todos los mercados cerrados con aranceles prohibitivos. En este mundo estamos. Mi objetivo en los próximos 10 minutos es mostrarles dónde está Uruguay en este plano y dónde están nuestros competidores. Vayamos a un eje. El eje sanitario, el mensaje central ya ha sido transmitido, lo reitero. Lo que ha pasado en los últimos años ha sido muy dinámico. Muchísimos importadores han comenzado a habilitar cada vez a mayor cantidad de proveedores. Cada vez más países pueden exportar a más países. Por ende, Uruguay tiene una ventaja sanitaria que se ha ido extinguiendo y la voy a pasar a cuantificar a continuación. Este es un índice que construimos en INAC, que es un índice de acceso a mercados. Y esa es la situación que existía en el 2015. Nosotros a cada país le asignamos un puntaje entre 0 y 100. Hay 0 puntos cuando el país no tiene acceso a ningún mercado. Hay 100 puntos cuando ese país puede exportar a todos los mercados. Este indicador pondera por la relevancia del país al que se le está vendiendo. Tiene más puntos exportar a China que exportar a Irán, porque China es más grande. Y esta es la situación de 2015, que es una situación que era relativamente constante en los lustros anteriores. Dos categorías de países, bastante separados. Uruguay tenía un acceso de 66 puntos
lo cual significaba que Uruguay podía recorrer 2/3 del mercado importado. Nuestros compañeros de estatus sanitario, Brasil y Argentina, tenían 40 puntos. La diferencia, la famosa brecha de 25 puntos, no significa nada más y nada menos de que Uruguay tenía a su disposición 1/4 del mercado importador mundial para hacer negocios sin la competencia de Argentina y Brasil. Como ya fue adelantado, los últimos 5 años trajeron novedades. Hubo un esfuerzo sistemático de todos los países en mejorar sus puntajes. El gran tema fue que algunos países que estaban ausentes de mercados muy grandes lograron entrar. Las grandes novedades son Argentina, Brasil y México, que en los últimos años han tenido concreciones muy importantes. En Estados Unidos entra Argentina, entra Brasil; en China entra Argentina, entra Brasil. Cada vez que uno abre el diario, lee una nueva ronda de habilitación de plantas brasileras que está habilitada para exportar a China. Estas dos categorías se desdibujaron y es una gran situación de acceso más disponible para todos los exportadores. Esto lo traemos a colación porque no entendemos que sea una curiosidad intelectual, sino que es algo que efectivamente es material y hace a los negocios. Los exportadores dicen, el importador ahora tiene más número de teléfono en la agenda a quién llamar. Puede llamar ahora a un argentino, puede llamar ahora a un brasilero. En términos sanitarios, el pelotón se acercó muchísimo al Mayagüe. En términos arancelarios, sí hay dos categorías. En términos arancelarios, sí hay dos categorías. ¿Cómo vamos a describir este asunto? Bien, hay una infinidad de indicadores que se pueden utilizar, cuánto se paga de aranceles, aranceles sobre exportación, hay un montón de cosas que se pueden decir, pero nosotros entendemos que este es el más fiel. ¿Qué estoy mostrando acá? Estoy mostrando qué porcentaje de la exportación que hace Uruguay tiene algún tipo de rebaja arancelaria. ¿Cuántas toneladas uruguayas lograron gambetear el arancel que cada país nos pone por defecto? Y lo que vemos es que ese puntaje para Uruguay es 21. El 80% de la carne que exporta Uruguay no se beneficia de ningún tipo de ventaja arancelaria y está expuesto al arancel que el país importador cobra por defecto. Y los invito a ver el rectángulo azul oscuro, esa es la cuota 481, que cubre menos del 5% de la exportación nacional, y fíjense el impacto que tuvo en la ganadería nacional. Un acceso de esa dimensión tuvo un impacto dramático y generó un montón de círculos virtuosos en la ganadería nacional. 5%. ¿Cómo están los otros exportadores? Bueno, queda claro que esa situación de que la sábana nos queda un poco corta y que nos cubre solamente una parte pequeña de nuestras exportaciones no es lo normal, sino que parece ser una patología de Argentina, Brasil y Uruguay. Los otros países tienen este asunto resuelto de otra forma. Lo que nos pasa a nosotros no es lo que le pasa a todo el mundo. Esas 9 banderas que están ahí no es una selección caprichosa, sino que son los 9 principales exportadores del mundo, países que exportan más del 90% de la exportación de carne vacuna. Y vemos que hay cifras que son realmente muy elevadas. Me quiero detener en Nueva Zelanda, Canadá, México, que son países que desconocen lo que es pagar un arancel entero. Lo mismo sucede con Australia y con Estados Unidos. Estamos hablando de niveles de cobertura, niveles de ventajas arancelarias mucho mayores. En términos espejado, si hay países que están exportando con una ventaja arancelaria, significa que hay importadores que están comprando concediendo alguna ventaja arancelaria. Y acá lo que se ve es que hay otro mito para derribar. De la misma forma que hay que derribar el mito sanitario, de que tenemos una ventaja que nos protege de todo, tenemos que derribar el mito de que estamos en un mundo infinitamente proteccionista. Por la vía de los hechos, los datos lo indican. Los principales importadores entregan acceso arancelario. Los principales importadores entregan acceso arancelario. Voy a poner, por ejemplo, Estados Unidos. El 99% de la importación que hace Estados Unidos es dando algún tipo de ventaja arancelaria. Y no digo una ventajita, digo una ventaja en serio. El 99% de la importación de Estados Unidos paga 0% de arancel o 1% de arancel. El arancel por defecto es 26%. Es un descuento muy importante. ¿Cuál es el único 1% que falta?
lo que hace Uruguay extra cupo. Uruguay es el único exportador que paga el arancel completo en Estados Unidos. Ejemplo número 2, Japón. Uno se hace una composición del lugar. Japón, imposible. Una frontera proteccionista, imposible de entrar a Japón. El mundo cambió y se puede entrar a Japón. 2/3 del consumo de carne vacuna en Japón son de carne importada. Y esa importación que hacen es haciendo concesiones arancelarias muy importantes. 99,6% de la importación que hace Japón es con descuento arancelario. Uruguay es el único país que paga el arancel completo para entrar a Japón. Uruguay paga un arancel muy cercano al 40%, el arancel para los otros actores está en 27% y bajando por todo lado. Tercer ejemplo, Corea del Sur. Aplica exactamente lo mismo. Uruguay es el único país que paga el arancel completo para entrar a Corea del Sur. ¿Por qué nos pasó esto? Porque nos sucedió una suerte de fenómeno de asincronía. Avanzamos más rápido con la agenda sanitaria que con la arancelaria, conseguimos accesos en un montón de países, pero en realidad no tenemos la posibilidad arancelaria de acceder a ellos. Entonces los mercados se abren, pero no se terminan usando. En términos arancelarios, el Maya Oro pedalea con mucho viento en contra. Está lo arancelario, está lo sanitario. Estas cosas se combinan e interactúan. Ahí está, interactúan. Esto es lo que está pasando en el mercado mundial hoy. Se están... A ver, se me colgó esto. Ahí está. Estamos en un mundo de 2 circuitos comerciales. A ustedes esto no los sorprende, porque ya lo vivieron. Ustedes vivieron en un mundo con 2 circuitos comerciales. Estaba el circuito aftóxico y estaba el circuito no aftóxico. El nuevo normal es parecido pero distinto. Hay 2 circuitos comerciales, el arancélico y el no arancélico. Los que están del lado verde, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, México, pueden venir a nuestro circuito. Nosotros tenemos muchos problemas para ir para el otro lado. ¿Cuál es la frontera? No es sanitaria, la frontera es arancelaria. Hay que trepar los famosos muros que se mencionaron anteriormente. 2 circuitos. Hay un circuito donde el precio es 20% superior al del otro circuito. En un circuito los precios son menos variables y más estables que en el otro. Acceder al otro circuito nos permitiría diversificar nuestros riesgos y cambiar nuestra composición de exportación hacia algo menos expuesto. En el circuito en el que estamos nosotros, nuestros compañeros de clase, más frecuente que en el otro caso, suelen recurrir a la devaluación como una herramienta para ganar competitividad, lo cual hace que este flujo tenga cierto ruido. Esta es la situación en la que estamos hoy en día. Un último mensaje de mi parte. Uruguay actualmente está en una situación muy incómoda. La cadena cárnica uruguaya está en una situación muy incómoda, que a mí me gusta asemejarla a lo que se le denomina la trampa de la renta media. La trampa de la renta media refiere a esa situación en la cual un país se va desarrollando, quiere alejarse del grupo de países de renta baja, pero todavía no llega a la situación de la renta alta. Esta situación es incómoda porque el país es más caro que los países de renta baja, pero es menos productivo que los países de renta alta. A Uruguay le está pasando algo de esto. No somos baratos como Argentina y como Brasil, no tenemos los aranceles de Australia y Nueva Zelanda. Es difícil pensar que esta situación es sostenible infinitamente. Uno piensa, o nos abaratamos y vamos para abajo, o ganamos en productividad y vamos para arriba. La propuesta de la mesa Procarnes es para ir para arriba. Lautaro lo va a presentar. Con permiso, 5 minutos más, estamos prontos. Bueno, Procarnes, la agenda es una agenda acá resumida en un solo slide, así que la vamos a hacer muy breve. Y buscamos simplemente una forma de que se pueda ver por las especies, y bueno, Uruguay, nuestro 84-85% de nuestras exportaciones es carne bovina,
pero queríamos hacer un énfasis por especie y después también por área geográfica, simplemente como sugerencia. Entonces, en bovina hay aranceles, hay tema aranceles, cuotas, ¿no? Y todo lo que es tarifario. Hay 5 países clave donde para el sector exportador de carnes son los lugares donde estarían los mayores trofeos o las mayores ganancias. ¿Está bien? Lo queremos plantear desde este lado, es decir, bueno, ¿dónde es que para Uruguay, para la carne, estarían los mejores, las tortas más grandes? Y bueno, son Estados Unidos, China, Corea, Japón y Reino Unido, cuando después del 1 de enero del 2021, que va a pasar a ser el 8º importador de carne vacuna del mundo. O sea, el Reino Unido tiene un déficit extraordinario de carne vacuna. Entonces, en esos 5 países es donde Uruguay tiene más para ganar en términos arancelarios con la carne bovina. En términos sanitarios, hay para ganar con algunos productos en China y Corea. No voy a detallar porque son cosas más técnicas, pero nosotros todo esto lo hacemos en base a evaluación económica de cuánto tiene Uruguay para ganar. O sea que si está ahí es porque económicamente es muy importante y mueve esa aguja que hacíamos mención al inicio. Después, en lo sanitario también Uruguay no está habilitado para exportar a 5 países del sudeste asiático, y dentro de esos 5, 4 que son muy relevantes, que son Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam. Esos 4 hay una importación muy grande de carne de alto valor que Uruguay está alejado. Y además son países que tienen aranceles bajos, ¿no? Porque precisan importar carne. Bueno, Uruguay hoy es uno de los pocos que no estamos habilitados para esa región. En términos para carne ovina, lo que es la parte arancelaria, básicamente lo único que hay es China, es decir, China, que es el principal importador de carne ovina del mundo, abastecido principalmente por 3 países, 99% por 2 de ellos, que es Australia y Nueva Zelanda, tienen un acceso tarifario muchísimo mejor que el de Uruguay. En el caso de Nueva Zelanda 0, y la Australia bajando también. Uruguay estamos con 12 y 23 dependiendo del tipo de producto, ¿no? Pero es una diferencia realmente muy fuerte. Y después tenemos también, en el caso del ovino, si hay algo que puede hacer que el rubro ovino se desarrolle en Uruguay es lograr el acceso para carne ovina con hueso, principalmente en los 2 bloques grandes importadores que son la Unión Europea, y después en Estados Unidos con una versión ampliada del compartimento ovino, es decir, que todo Uruguay pueda exportar carne ovina a los Estados Unidos, pero sobre todo Europa. El resto del mundo importador de carne ovina es China y Brasil, y ahí no tenemos problemas sanitarios, ¿no? Y después tenemos también para lo que son las aves y los porcinos, no veo ahí, pero que están en su instancia, digamos, inicial, prácticamente con todo el camino por recorrer, y ahí la opción primera que aparece es la habilitación sanitaria. En el caso de China, China, como ustedes saben, ha tenido un enorme problema único en la historia mundial de la producción de proteínas, que fue la peste porcina africana, y por lo tanto un faltante que va a ser enorme en los próximos 4 a 5 años. Entonces ahí también hay una oportunidad como para comenzar para ese sector. Bueno, esto es a modo de resumen una agenda geográfica y una agenda por tema sanitario arancelario. Volviendo a la gráfica esa inicial que hacíamos acá, uno dice, bueno, ¿qué hay para ganar entonces acá, ¿no? Este sector, que es uno de cada 4 dólares exportadores de bienes, ¿qué tenemos para ganar? Y si eso que hay para ganar es impacto. La respuesta es sí. O sea, tenemos, hay una trayectoria que es rumbo a los 3.000 millones de dólares de exportación, que entendemos que Uruguay tiene la capacidad de hacerlo para la exportación de carnes hacia eso. Y es además una trayectoria que se basa primero en el aumento de producción que va a venir, y después en una mejora en los precios, o sea, en la mejora del acceso, tanto arancelario como acceder sanitariamente a determinados países, nos mejora los precios y nos lleva a dinámicas de precios también más estables, que eso es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, esa trayectoria, si hiciéramos la agenda y los deberes, que no son de un día para el otro, eso hay que tenerlo muy presente, lleva años y años, pero bueno, podemos pensar en acercarnos a los 3.000 millones de dólares de exportación por las carnes. Si no hiciéramos nada, y esa es la línea roja, bueno,
la corriente, de alguna forma, nos va a arrastrar hacia nuestros vecinos regionales, nos va a arrastrar hacia esas dinámicas, nos va a arrastrar hacia concentrar en los países que son los principales importadores y que ofrecen las mejores condiciones. Y va a ser una competencia realmente mucho más feroz en términos de precio y vamos a estar sujetos a las dinámicas de estos países exportadores, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero esa va a ser la trayectoria en caso de que no hagamos nada. Y estaríamos en los próximos 5 años más o menos en el mismo nivel de 2019 que habíamos llegado. O sea, el avance sería poco. Nosotros creemos que está esa posibilidad de un salto, que es un salto de un 25% en el valor de nuestras exportaciones y que eso además va a llevar a que toda la cadena agroexportadora entre en un círculo virtuoso. Es decir, que así como Álvaro mostraba que entrando en una ventana de un 5% generó un derrame y un movimiento fenomenal en nuestras exportaciones, bueno, soñemos un poco y pensemos qué pasaría si logramos realmente vencer esos obstáculos y generar unas condiciones de mercado bien atractivas y que la gente que valora lo que nosotros tenemos realmente se lo podamos acercar, que ese es nuestro problema. Tenemos algo realmente fenomenal, muy atractivo, pero no podemos llegar, no podemos pasar el muro, ¿no? Ni siquiera tirárselo por el otro lado. Termino. Rumbo a los 3.000 millones de dólares sería una ambición y es posible y debemos fijarnos algo posible. Esto es una trayectoria en la exportación de carnes alrededor del 11% anual, creo que no está muy lejos de las proyecciones de exportaciones del Ministerio de Economía para el presupuesto en su escenario, digamos, positivo. Entonces, en resumen, tenemos una oportunidad de mercados, tenemos una oportunidad de nuestro sector de producción. La mejora en el acceso es algo absolutamente clave, vital, en nuestro respirador, debe ser para un país exportador nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser debe ser mejorar el acceso, mantenerlo, mejorarlo, debe ser nuestro desvelo diario y es ahí donde vamos a tener la mejor inversión de todas, absolutamente. Y después, bueno, tenemos una agenda, cuando digo tenemos, nuevamente es Procarnes, como este espacio, una agenda discutida, también para ser trabajada, es decir, no es algo fijo, pero sí para ser trabajada, y donde realmente hay que remangarse y trabajar interinstitucionalmente con un compromiso muy fuerte, porque si no va a ser imposible ir ahí. Quiero terminar con este pequeño texto de Lucas Herrera y Oves, aproximadamente de 1885, fue un agricultor muy prominente y después también tasajero en La Trinidad, era la fábrica de tasajo que tenía. Él decía lo siguiente, esto se dio en la crisis de la producción del tasajo a fines del siglo XIX. La valorización de los campos y de los ganados representa progreso y aumento de riqueza a condición de reposar sobre bases sólidas. Eso quiere decir traer mercados para las carnes, principal producto del ganado. Mercados que no solo consuman en la medida que aumente la producción, sino que puedan pagar precios en relación con el mayor valor que los ganados tomen. Entonces, creo que esto sintetiza muy bien nuestra aspiración de buscar esas bases sólidas. Tenemos una enorme oportunidad y muchísimo trabajo para hacer. Bueno, con esto dejamos por acá. Muchas gracias por la atención.